Muy bien, bueno, bienvenidos a todos a nuestro evento de hoy, nuestro webinario sobre patrones de gráficas, por qué es que esto funciona. Vamos a ver diferentes patrones de gráficas. Ya saben que pueden hacer sus preguntas o comentarios en la ventana del chat. Buenas noches, Isabel, buenas noches a todos. Mi nombre es Alexander Londoño, analista financiero por más de 10 años y seré el presentador de hoy. Bueno, ¿por qué funcionan los patrones de gráficas? Antes de contestar a esta pregunta, primero debemos de tener unas bases para poder entender lo que son los patrones de gráficas y cómo es que funcionan. Buenas noches, Gerardo, desde Bolivia. Muy bien. Primero que todo, tenemos que saber, primero hay que entender lo que son los soportes y resistencias. Es por eso que este tema de los soportes y las resistencias es lo primero que aprendemos en el análisis técnico. Ustedes, si ya han tomado cursos anteriores de análisis técnico, se habrán dado cuenta de que bueno, primero se inicia por saber interpretar lo que es una vela, ¿no es cierto? El máximo, el mínimo de la vela, la apertura y el cierre, ¿no? Lo que es el cuerpo real de la vela y las sombras. Pero después de ahí pasamos a lo que son soportes y resistencias, es lo primero que nos enseñan. Y pareciera algo básico, pues sí es básico porque es lo primero que aprendemos, pero es algo que se va a quedar con nosotros durante el resto de nuestra vida como operadores de los mercados financieros, como analistas técnicos, ¿no? Los analistas técnicos obviamente son los que usamos estos patrones, aunque hoy en día se recomienda una combinación de análisis técnico y de análisis fundamental para lograr el éxito. ¿Cuánto le aplique uno a cada uno de los análisis? Eso ya depende de cada uno. Hay personas que son más técnicas que fundamentales, hay otros que son más fundamentales que técnicos, pero eso ya depende del gusto de cada uno, la, el apetito por el riesgo de cada uno, ¿no es cierto? Qué tan arriesgados somos o qué tan conservadores somos. Y el diferente tipo de operativa, eso también aplica al diferente tipo de operativa. Entre una operativa más a largo plazo requiere más atención a los fundamentales a largo plazo, obviamente, ¿no? Y los técnicos, bueno, se usan más que todo para operar más, entre más a corto plazo uno opere, pues más se apoya en los técnicos sin dejar, sin olvidarse obviamente de los fundamentales, porque en el calendario económico hay a veces aparecen varios fundamentales que pueden afectar a los mercados y cambiar nuestro análisis técnico, ¿no? Lo que tenemos. De hecho, se dice que cuando sale un anuncio fundamental importante, los técnicos salen volando por la ventana porque en ese momento los mercados están operando es con pura emoción. Y por eso es que vemos puntazos. Ustedes han visto que cuando sale un anuncio importante, por ejemplo, para mañana tenemos el anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre tipos de interés. Se dice, hay más de un 90% de probabilidades de que haya un aumento en los tipos de interés para mañana. Lo más probable es que se cree alta volatilidad en los mercados. Ustedes van a notarlo, que toda esa volatilidad es creada por emociones. En ese momento no están operando tanto, no están operando racionalmente, sino que es más que todo se están dejando llevar por las emociones. Y adicionalmente a eso, por eso es que se recomienda preferiblemente no entrar en ese momento, dejar que toda esa volatilidad y todo ese ruido pase, esperar que los mercados tomen una dirección más clara para poder entrar y que ya los mercados empiecen a operar ya más razonalmente. Bueno, primero, hay que entender lo que son los soportes y resistencias. Como les digo, tal vez ustedes ya saben lo que es esto, pero vamos a darle un repaso para aquellos que tal vez no lo saben. Un soporte es una zona que le llama un piso, es una zona donde el precio al llegar a ese nivel, ¿no? Sea el que sea el instrumento, en esta gráfica es el euro frente al dólar en 4 horas, pero la temporalidad es cualquier temporalidad puede ser y cualquier instrumento. La cosa es que es un nivel donde el precio cae y de ahí se detiene y vuelve y rebota otra vez al alza, ¿no? Entre más veces llegue y visite ese mismo nivel y vuelve y rebote al alza, más relevante o más importante es ese soporte. A ese nivel se le llama un soporte. Por ejemplo, en esta gráfica, la zona alrededor del 1.3560 ha sido una buena zona de soporte.
No tiene que ser exactamente un nivel, o sea, el precio no tiene que rebotar exactamente del mismo número, del mismo nivel. Se puede pasar unos cuantos pips o puede que le falten unos cuantos pips para llegar y tocar ese nivel. La cosa es que veámoslo más bien como una zona, ¿no? Como una zona de soporte. No tiene que ser tampoco exacto. La resistencia es todo lo contrario. La resistencia es un techo donde el precio viene subiendo y al llegar a ese nivel vuelve y rebota a la baja. Tengan en cuenta obviamente de que no siempre el precio va a rebotar de estos soportes o resistencias. Hay una alta probabilidad de que lo haga, ¿no es cierto? Y más cuando el soporte o la resistencia ha probado ser un nivel fuerte, ¿no es cierto? O una resistencia o un soporte importante. Pero en algún momento el precio ha de romper ese nivel, ya sea el soporte o la resistencia, ¿no es cierto? No se va a quedar para siempre ahí. De hecho, se dice que los soportes y las resistencias se hicieron para romperse, ¿no? Al igual que los récords, ¿no? También se hicieron para romperse. En algún momento el precio obviamente va a tener que romper, sino que eh, lo más probable es que intente detenerse ahí o rebotar en dirección contraria. Bueno, ese es un soporte, esa es una resistencia. Esto es algo importante para poder entender más adelante de por qué es que funcionan los patrones de gráficas. Se dice que los soportes se convierten en resistencia o las resistencias en soporte, viceversa, ¿no es cierto? Bueno, aquí existe un factor psicológico importante para tener en cuenta. ¿Por qué se convierte un soporte en resistencia o una resistencia en soporte? Díganme ustedes si ya llevan tiempo operando. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado que abren una posición? La posición se va en negativo, se va en sentido contrario, ¿no? De donde la abrimos, el mercado se va en sentido contrario, empezamos a perder en la posición, pero después no alcanza a tocar el stop loss y después el precio se devuelve otra vez a nuestro punto de entrada. Cuando regresa a nuestro punto de entrada sentimos un alivio y cerramos la posición. ¿A cuántos no les ha sucedido eso? A mí me ha sucedido, yo llevo más de 10 años en esto y obviamente he pasado por todas, ¿no es cierto? Por todo este tipo de experiencias. Y me imagino que a ustedes también les ha sucedido si ya llevan tiempo en el mercado o de pronto les llegue a suceder más adelante. Esto es obviamente porque uno como ser humano, a uno no le gusta el dolor, bueno, a ningún ser vivo le gusta el dolor, obviamente. Y al uno sentir que uno está perdiendo en la posición, bueno, eso es un dolor psicológico que uno está sintiendo. Al ver que el mercado regresa otra vez a nuestro punto de entrada, sentimos un alivio, ¿no es cierto? Y cerramos la posición inmediatamente porque no queremos volver a sentir ese dolor que estábamos sintiendo hace un momento, ¿no? Entonces, al devolverse otra vez el precio al punto donde entramos, cerramos la posición. ¿Y qué es lo que sucede? Ese nivel, no solamente nosotros, muchas otras personas también actúan de la misma manera y ese nivel cambia de función. Lo que estamos viendo aquí en esta gráfica de este es el dólar frente al franco suizo una hora, es que el precio primero encuentra una buena zona de soporte. Fíjense cómo el precio llega a esa zona y rebota varias veces de ahí, pero finalmente lo rompe. Digamos que de pronto aquí en esta última visita que el precio hizo a ese soporte, a esa línea, cuando estaba actuando como soporte, digamos que ahí pensamos de que iba a rebotar hacia arriba, ¿no? Porque ya venía rebotando varias veces de ese nivel. Entonces pensamos que iba a rebotar hacia arriba y entramos en largo, entramos en una compra. Pero resulta que se produce el rompimiento y el precio se cae, ¿no? El precio cae hasta la zona del 1.20 más o menos, ¿no? Digamos que no alcanzó a tocar el stop loss y después el precio se devuelve otra vez a ese mismo nivel o cerca de ese nivel de donde abrimos nuestra posición. Ahora nuestra posición regresa otra vez y estamos otra vez en el punto de equilibrio, estamos en ceros. Y allí es donde cerramos la posición, ¿no? Al cerrar esa compra que teníamos, para cerrar esa compra en esta zona, obviamente la tenemos que cerrar con una venta. Por lo tanto, el precio se detiene ahí y ese mismo nivel que estaba actuando anteriormente como soporte se convierte en resistencia y el precio de ahí rebota y vuelve otra vez a la baja, ¿no? Bueno,
Esas son las razones, esa es la razón psicológica por qué un soporte se convierte en resistencia, ¿no? O viceversa, porque también sucede en sentido contrario. Y bueno, más adelante vamos a ver otros patrones que emplean lo que le llamamos el patrón de rompimiento y retroceso, ¿no es cierto? Para entradas en esos patrones de gráficas. También hay que entender lo que son las líneas de tendencia, porque si ustedes se fijan en los patrones de gráficas, prácticamente todos los patrones de gráficas lo que utilizan son, el patrón está, digamos que está envuelto entre, ya sea entre una línea de tendencia o dos líneas de tendencia, o sea, o puede ser una línea de tendencia y un soporte o resistencia, puede ser una combinación de ambas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que envuelve al precio, ¿no es cierto? Encajona al precio en esas líneas. Y por eso es que hay que entender también lo que son las líneas de tendencia. En una tendencia alcista, ¿no? Donde trazamos las líneas de tendencia por debajo de los mínimos de las velas, es cuando el mercado viene haciendo máximos más altos y mínimos más altos, ¿no? Las velas, si vemos en cada tendencia de estas alcistas, los máximos de las velas vienen siendo más altos que los anteriores y los mínimos vienen siendo más altos que los anteriores, ¿no es cierto? Y eso es lo que prácticamente define lo que es una tendencia alcista, en palabras del padre del análisis técnico Charles Dow, que fue el primero en darle la definición a lo que era una tendencia alcista y una tendencia bajista. Bueno, una tendencia bajista precisamente es todo lo contrario. Es cuando el mercado viene haciendo máximos más bajos y mínimos más bajos. O sea que es todo lo contrario. Las velas vienen haciendo los máximos de las velas vienen siendo más bajos que los anteriores y los mínimos de las velas vienen siendo más bajos también que los anteriores, ¿no? Y claramente se ve la caída en el instrumento durante una tendencia bajista. Muy bien, ahora sí vamos a pasar a lo que son los patrones de gráficas y ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, en los triángulos. Vamos a empezar por los más básicos, ¿no? Hay más de ciento y pico de patrones de gráficas, si ustedes se pueden analizarlo. Eh, Les podemos dar un vistazo, podemos estudiarlos, pero no hay necesidad de memorizarnos todos los 100 patrones de gráficas o más que hay. En realidad, los patrones, los principales, los más populares, los más fáciles de identificar o los que más se usan, con que nos aprendamos eso, con eso es suficiente porque ya los demás patrones de ahí hacia adelante, ya los demás patrones en realidad son derivados de los principales patrones que tenemos, como por ejemplo los triángulos. Ustedes saben que los triángulos son de los patrones los que más fáciles de identificar, ¿no es cierto? Los que más se forman y los más populares. Después siguen las banderas, los banderines, ¿no es cierto? Hombro, cabeza y hombro, que también los vamos a ver más adelante. Si ustedes se fijan en este triángulo, este es un triángulo simétrico, simétrico porque el precio, o más bien las líneas de tendencia que forman el triángulo, una va hacia arriba y otra viene hacia abajo, encogiendo el rango en el que se está moviendo el precio, ¿no es cierto? El rango se va encogiendo, se va encogiendo, se va encogiendo y va formando este triángulo. A medida que en realidad lo que sucede aquí es una consolidación. Esto es una consolidación y en realidad en todos los patrones de gráfica se forman en las consolidaciones porque fíjense que en una tendencia pues es difícil que se forme un patrón y especialmente si la tendencia es demasiado fuerte, ¿no es cierto? Si estamos en caída libre o estamos subiendo rápidamente, pues el precio no tiene tiempo para formar estos patrones. Tal vez haga un pequeños retrocesos en el camino, pero no alcanza a formar ninguno de estos patrones. No es sino hasta cuando el precio se consolida o se va hacia los lados que se empiezan a formar, ¿no?, estos patrones. Entonces, esto es una consolidación. El rompimiento puede ser en cualquier dirección, especialmente en un triángulo simétrico. Pero si el precio viene cayendo, por ejemplo, como está en esta gráfica, en esta imagen, que el precio viene cayendo entrando a la formación, después rebota hacia arriba, encuentra una resistencia, vuelve y rebota a la baja, pero no vuelve a visitar el último bajo que hizo. Hace un mínimo más alto que el anterior. Al rebotar otra vez hacia arriba no logra hacer un máximo más alto que el último máximo que hizo. Antes es más bajo que el anterior.
Entonces, como ustedes se pueden fijar, el precio o el rango empieza a encogerse. Es como si empezáramos a apretar un resorte, digamos que toda la energía empieza a acumularse en esa consolidación. El precio no se va a quedar indefinidamente allí en ese rango, en algún momento va a romper. Cuando rompe, usualmente rompe con fuerza. ¿Por qué? Porque es como les digo, es como si estuviéramos apretando un resorte y al soltar el resorte, ustedes saben que el resorte sale volando, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se libera toda la energía que hemos acumulado en ese resorte. Es más o menos, es prácticamente lo mismo que sucede aquí, ¿no? Esa energía empieza a acumularse, empieza a apretarse, 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 y en el momento que rompe, sea hacia arriba o hacia abajo, tiende a romper con fuerza. Rompe con fuerza, ¿por qué? Porque, bueno, eh, se disparan, se disparan órdenes, ya sean de compra o de venta, se disparan los stop losses que los operadores tengan a un lado o al otro, porque los operadores al identificar el rango, pues, no sé si ustedes hayan operado en rango, pero ustedes saben que uno al operar en un rango, uno compra en el soporte, ¿no es cierto? Soporte en el nivel de abajo y vende en la resistencia en el nivel de arriba, ¿no es cierto? En la parte superior del, del rango. Entonces, si yo estoy vendiendo acá arriba, ¿dónde están los stop losses de esas ventas? Están por encima de esa línea de tendencia, ¿no es cierto? Y si el precio por algún motivo llegara a romper hacia arriba, entonces se disparan esos stop losses y eso también ayuda. Se crea una reacción en cadena. Eso contribuye a que el impulso se acelere en esa dirección. Bueno, ah, les decía que si el precio viene cayendo, entrando a la formación, hay más probabilidades de que rompa hacia abajo porque normalmente estos patrones, estoy hablando de los triángulos específicamente, no de todos, porque hay patrones de continuación, hay patrones de cambio. Los triángulos y las banderas y los banderines suelen actuar como patrones de continuación. Entonces, si el precio viene cayendo, hay más probabilidades de que rompa hacia abajo. Después de que se consolide, después de que el rango empiece a apretarse, hay más eh, probabilidades de que rompa hacia abajo, pero también puede romper hacia arriba. Muy bien. Gerardo dice que estas son correcciones y recuperaciones de una tendencia. Es más bien como zonas de descanso, Gerardo. Estoy hablando de los triángulos en específico, ¿ok? Y las banderas y los banderines, ahorita los vamos a ver. Son más que todo zonas de descanso, de donde el precio, bueno, como lo he dicho, tiende a descansar, ¿no? A tomarse un respiro para continuar en la dirección de donde iba. Una corrección o una recuperación, ¿no? Como lo queramos decir, es más amplia o más larga, ¿no es cierto? En realidad una corrección, el precio debería de corregir más del 20% para considerarlo una corrección. Si no corrige demasiado, sino que lo que hace es que empieza a consolidarse, a irse hacia los lados, entonces no se considera una corrección, sino más bien una zona de descanso. Bueno, esto es el triángulo simétrico, pero acá tenemos el triángulo ascendente. Interesante patrón porque fíjense qué es lo que tenemos aquí. A ver si alcanzan a identificar qué tenemos. Tenemos una línea de tendencia que va subiendo, ¿no es cierto? Que es la parte inferior del triángulo. Y la parte superior del triángulo, ¿qué es? ¿Qué es esa línea de arriba? Esa línea de arriba, donde están los puntos B y D, esa es una resistencia, ¿no? Se llama triángulo ascendente porque los mínimos de las velas vienen siendo más altos que los anteriores, pero ojo que los máximos de las velas se quedan en la misma resistencia, no logran romper esa resistencia mientras se va formando el triángulo. Este patrón tiene más probabilidades de romper hacia arriba porque se forma cuando el precio viene subiendo. Claro que también a veces se forma en una corrección, como lo decía Gerardo. A veces viene el precio cayendo y, empieza y se forma este patrón. Es que estos patrones en realidad, recuerden, en cualquier zona de consolidación se puede formar cualquiera de estos patrones.
La cosa es que en este caso los, los compradores vienen contentos, vienen disfrutando de la subida del instrumento, ¿no es cierto? Pero el instrumento llega a una resistencia y se detiene ahí. Rebota a la baja, intenta de corregir o de retroceder un poco a la baja, llega al punto A, pero eso es simplemente un retroceso. No, un retroceso es un poco más corto que una corrección, para ser un poco más precisos, ¿no? Una corrección es más amplia, ¿no? Es prácticamente un cambio de tendencia. Un retroceso es más corto. Bueno, la cosa es que el precio retrocede al punto A y aquí vuelve otra vez, los compradores entran otra vez al mercado, ven una oportunidad de entrar en compra. Recuerden que el precio viene subiendo, ¿no es cierto? Ven una oportunidad de entrar en compra y llevan el precio otra vez hacia arriba. Sí, señor, triángulo ascendente. Entonces el precio llega otra vez en el punto B, llega otra vez y toca la misma resistencia, vuelve otra vez y actúa como resistencia a ese nivel. Cuando llega a ese nivel, los vendedores entran otra vez al mercado. Pero resulta que los vendedores entran otra vez al mercado, detienen el precio, pero al caer el precio se agotan. O sea, no entran con suficiente fuerza. Entran nada más con la fuerza necesaria para detener el precio ahí, pero no para hacerlo cambiar de dirección o de tendencia. Simplemente el precio vuelve otra vez y corrige a la baja, pero no logra ser un mínimo más bajo que el anterior. O sea, el punto C pueden ver que es más alto que el punto A. Y después vuelve y sucede lo mismo, vuelve y toca arriba la resistencia en el punto D, retrocede al punto E. Y entonces fíjense que cada vez que el precio retrocede, los mínimos son más altos. ¿Por qué? Porque se están agotando los vendedores. Ya la gente no le está creyendo tanto a que esto va a cambiar hacia abajo, ¿no es cierto? Empiezan las dudas. Y como que no, ¿será que esto sí rebota o no rebota? No rebota, no rebota. No, esto no tiene cara de que fuera a rebotar. Se pierde, ¿no es cierto? Digamos que esa opción, ¿no es cierto? Los operadores van perdiendo, digamos que esa visión o esas ganas de entrar en corto en este momento porque están viendo de que cuando rebota no rebota con suficiente fuerza. Entonces aquí sucede lo mismo que les está explicando del resorte. La energía va acumulándose, pero se va acumulando en la parte superior o en la resistencia, hasta que eventualmente el precio rompe, ¿no? Recuerden que cada vez que el precio vino y visitó la resistencia, en la primera vez que la tocó, después cuando la tocó en el punto B, después cuando la tocó en el punto D. Aquí tenemos tres toques, pero pueden ser más de tres, obviamente, ¿no es cierto? En una gráfica real pueden ser más de tres toques. La cosa es que, ¿qué sucede cada vez que el precio vino y tocó la resistencia y se devolvió? ¿Por qué se devuelve? Pues porque entran órdenes de venta. Esas órdenes de venta, ¿dónde tienen los stop losses? Arriba, ¿no es cierto? Si estamos entrando en venta arriba en esta resistencia, el stop loss, que es una compra, obviamente, ¿no es cierto? El stop loss de una venta es una compra. Ese stop loss está en algún sector, en alguna área por acá arriba, por encima de esa resistencia, ¿no? Cuando el precio finalmente rompe, cuando ya no aguanta más y los vendedores no aguantan, ya tiran la toalla y entran los compradores con fuerza y el precio rompe, se disparan esos stop losses de toda esta gente que estuvo entrando en venta acá en la resistencia, ¿no? Todos los que entraban en el punto B, todos los que entraban en el punto D, todas esas órdenes que se abrieron ahí de venta, el stop loss de todas esas órdenes se dispara cuando el precio rompe hacia arriba y hace que se acelere el impulso alcista, ¿no? De todas maneras, no vamos a apostar la casa en un rompimiento alcista, en un triángulo ascendente, simplemente porque así es como funciona, o normalmente es así como funciona. ¿Por qué no? Porque puede romper hacia abajo. Recuerden que en el análisis técnico ni en el análisis fundamental no hay nada garantizado. Estamos tratando de poner las probabilidades a nuestro favor, pero recuerden que no hay nada garantizado. En realidad el precio podría romper en cualquier dirección. Bueno, seguimos con el triángulo descendente, que es todo lo contrario. Y bueno, ya se imaginan cómo es, ¿no es cierto? En este caso lo que tenemos es una línea de soporte. El precio viene cayendo, entrando a la formación,
encuentra un soporte de donde rebota al alza. Es un pullback o un retroceso. Vuelve otra vez al soporte, vuelve y rebota hacia arriba. No logra hacer un alto más alto que el anterior. Aquí ya empezamos a notar de que cuando los compradores entran al mercado en ese soporte, no son, no entran con fuerza, se va agotando, ¿no es cierto? Los compradores se van agotando, el precio regresa otra vez al soporte y finalmente lo rompe. Y sucede lo mismo. Cada vez que el precio bajaba al soporte y los compradores entraban y abrían sus posiciones de compra, tenían que poner sus stop losses por debajo de ese soporte, ¿no? Y al romper el precio se disparan esos stop losses. Esa es una de las razones porque también no todos estamos en el mercado, ¿no es cierto? Estamos viendo el mercado, estamos analizando cierto instrumento, vemos que se formó un triángulo descendente bien definido, ¿no es cierto? En un soporte importante, vemos que es un soporte importante, puede ser un número redondo, puede ser que, o una combinación de varios factores, por ejemplo, un número redondo y al mismo tiempo por ahí se atraviesa, digamos, una media móvil exponencial de 200 periodos, que funciona muy bien como soporte y resistencia. De pronto también se nos atraviesa por ahí quién sabe, un retroceso Fibonacci o un punto pivote, ¿no es cierto? Cualquiera de esos niveles eh, se nos atraviesa por ahí y nos está mostrando que es un soporte importante, ¿no? Entonces, eh, el precio, al romper ahí, al romper ese nivel, los demás que estamos por fuera del mercado, vemos el rompimiento y entramos, ¿no? Estamos esperando ese rompimiento. Digamos que estamos viendo que el precio está martillando, martillando el soporte, lo martilla, lo martillas. Recuerden que de tanto martillar o tocar el mismo nivel, finalmente el precio, el nivel cede, ¿no es cierto? Y el precio se va. Entonces también los que estamos por fuera, los que no estamos en el mercado, los que estamos por fuera, estamos viendo este rompimiento y aprovechamos para entrar. Eso también contribuye, ¿no es cierto? A que el impulso se acelere a la baja. Bueno, esto es un triángulo descendente. Eh, las entradas en estos triángulos, bueno, hablemos de eso, que también es importante tener en cuenta. ¿Cómo entro? ¿No? O sea, ¿cómo entro cuando yo veo que eso está rompiendo o se está formando un triángulo de estos? Hay varias formas de entrar. Podría entrar en el momento del rompimiento, cuando veo que el precio está rompiendo, ¿no es cierto? Podría entrar ahí. Pero corro el riesgo de que se produzca el retroceso, ¿no? Recuerden que en un retroceso, perdón, en un rompimiento, hay un 50% de probabilidades, ojo, un 50% de probabilidades, si quieren ustedes saquen las estadísticas, de que se produzca un retroceso. Porque normalmente cuando se producen estos rompimientos, también hay otro factor que hay que tener en cuenta. Los operadores que ya vienen montados en el mercado, ya vienen montados desde mucho más atrás, ¿no? Al ver el rompimiento aprovechan para cerrar sus posiciones. Entonces, si el rompimiento es al alza, aprovechan para cerrar esas posiciones y el precio tiende a frenarse un poquito y como a devolverse, ¿no? Como a hacer como un retroceso. Pero si en realidad el entusiasmo es alcista, ¿no es cierto? El impulso es verdaderamente fuerte hacia el alza, el precio pueda que retroceda un poco, pero va a continuar, ¿no es cierto?, en la dirección del rompimiento. Entonces corremos ese riesgo cuando entramos en el rompimiento. Otra opción es, aquí yo volví a cambiar el triángulo descendente, otra opción es que no entrar en el rompimiento, sino esperar ese retroceso, debido a que hay un 50% de probabilidad de que el precio retroceda otra vez al nivel, recuerden, el nivel que antes era, en este caso, soporte, ¿no es cierto? Estamos en el triángulo descendente. En este caso, ese nivel que era soporte, al devolverse o al retroceder el precio, ese nivel se convierte en resistencia, ¿no? Como lo estábamos viendo a inicios del, de la reunión, del webinario, ¿no es cierto? Como les expliqué, soporte se convierte en resistencia o resistencia en soporte. Entonces ahí es una oportunidad para entrar, ¿no? No hay que entrar en el preciso momento cuando está rompiendo el precio. Podríamos entrar antes del rompimiento. Este triángulo apenas tiene dos toques, pero en una gráfica real a veces los triángulos pueden llegar a tener 3, 4 o 5 toques o visita, ¿no es cierto?, al soporte o a la resistencia.
O sea que nos empieza a mostrar el triángulo, vemos que el triángulo empieza a formarse, ¿no es cierto? Y cuando vemos que viene el precio otra vez a tocar, viene bajando, viene otra vez a visitar ese soporte, en este caso, entraríamos antes del rompimiento. Tiene sus ventajas y desventajas. La ventaja es que eh, nuestra posición pues quedaría con un mejor nivel, ¿no? Quedaría en un mejor nivel. La desventaja es que de pronto no rompe. Si entramos antes del rompimiento, pueda que el precio llegue otra vez al soporte y rebote otra vez hacia arriba, ¿no es cierto? Y el patrón se puede desbaratar. Recuerden que estos patrones se pueden invalidar, ¿no? Como les decimos, se invalidan cuando se descomponen, ¿no? A veces rompe, se vuelve otra vez hacia arriba, rompe la de arriba, vuelve otra vez hacia abajo y hace otras piruetas raras que ya deja de ser un triángulo simétrico, un triángulo ascendente, ¿no? Deja de ser otra cosa y se va en cualquier dirección. Ya en ese caso, pues ya se desbarató el patrón, queda invalidado, ¿no? El patrón, eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, entrar antes del rompimiento tiene sus ventajas. La ventaja es que tenemos una mejor entrada y si el precio sí llega a romper por debajo del soporte, pues el stop loss lo podríamos bajar a nuestro punto de equilibrio y quedaría por encima de ese soporte que sería lo ideal, ¿no es cierto? Porque en caso de que el precio retroceda, como les dije, ¿no? Que después del rompimiento llegue a retroceder, ese soporte podría actuar como resistencia, ¿no? Cambiar de función a resistencia y detener el precio ahí sin dejar que el mercado venga y me toque el stop loss, ¿no? Entonces esa es una ventaja importante, ¿no es cierto? Pero también es arriesgado. Bueno, son prácticamente tres estilos que podemos usar para entrar en estos rompimientos o en estos patrones, no solamente en los triángulos, sino en todos. Vamos a seguir con los... Bueno, aquí tengo un ejemplo, dos ejemplos de lo que es el patrón de rompimiento y retroceso, antes de continuar con los demás patrones para que ustedes entiendan. Bueno, en un rompimiento bajista, como lo tenemos aquí a la izquierda, el precio pues obviamente rompe a la baja, la línea es el soporte, ¿no es cierto?, que estábamos esperando, estamos pendientes de ese nivel de soporte. Recuerden, vuelvo y les repito, recuerden que ese nivel de soporte no tiene que ser una línea horizontal en un nivel exacto, ¿no es cierto? Puede ser una zona, puede ser, claro que no muy una zona con un rango muy amplio, obviamente, ¿no es cierto? Eh, pero puede ser una zona de unos cuantos pips, puede ser un punto pivote, puede ser un retroceso Fibonacci, podría ser una media móvil, especialmente vuelvo y repito, la de 200 periodos, porque es la que mejor funciona como soporte o resistencia. La cosa es que el precio rompe, retrocede otra vez a ese nivel, pero ese nivel cambia de función y vuelve y continúa cayendo, ¿no? Y en el caso del rompimiento alcista, pues rompe al alza, retrocede a la resistencia, la cual cambia de función a soporte y de ahí el precio vuelve y rebota y continúa subiendo. Perdón, acá es bajando, ¿no? Dije subiendo. Acá es bajando y aquí en la derecha es subiendo. Bueno, ese es el patrón de rompimiento y retroceso. Ténganlo en cuenta este patrón. Es muy sencillo. Aquí se ve muy sencillo. Una línea que rompe, retrocede y vuelve y sigue en la dirección de donde venía, ¿no es cierto? No parece como algo muy, muy importante. Pero ténganle cuidado a este patrón. Búsquenlo. ¿Por qué? Porque este patrón tiene prácticamente un 80% de probabilidades o más de funcionar. Entonces esa es la idea, ¿no? Poner las probabilidades a nuestro favor. Si es un patrón que tiene buenas probabilidades de funcionar, pues entonces vamos a hacerle caso, vamos a ponerle cuidado a este patrón y fíjense que no es nada complicado, ¿no? Yo soy de los que opino, yo llevo más de 10 años en este negocio, como les digo, como se los he repetido ya dos veces en la presentación, y soy de los que me he dado cuenta que es mejor mantener las cosas simples, ¿no? No hay necesidad de complicarse para uno ser exitoso en los mercados. Uno no tiene que, como les digo, no se tiene que memorizar todos los más de 100 patrones que hay de gráficas. Hay más de 100 patrones de velas japonesas también. No hay necesidad de memorizarse todo eso. Ni de complicarnos con patrones raros como las mariposas de Garley. No sé si ustedes las han visto, ¿no es cierto? Son patrones que forman una especie de mariposas, por eso le llaman mariposas de Garley.
Pero en realidad usa, usa ondas de helio, usa retrocesos Fibonacci, ¿no? Una combinación de eso, de retroceso Fibonacci con ondas de helio, conteo de ondas y todo eso que a la final como que lo enreda a uno mucho, como que le complica a uno mucho la vida y no hay necesidad de complicar nuestra operativa, ¿no? Entre más simple, más sencilla la hagamos, mejor. Ustedes se van a dar cuenta de eso con el pasar del tiempo. ¿Por qué? A la final uno se da cuenta que así uno use las mariposas de Gali, el tenedor de Andrew, ¿qué más? Las ondas de helio, bueno, estrategias, indicadores más avanzados, más complicados. Ustedes se van a dar cuenta de que no se trata de eso, porque a la final el mercado va a ser lo que mejor le plazca. No importa cómo hayamos escogido nuestra entrada, así haya sido por un simple rompimiento de un soporte o así haya sido después de una semana de haber hecho seguimiento a un patrón de Garlic. Igual, al momento de que entremos, abramos nuestra posición. De ahí ustedes ya se tienen que olvidar del resto porque ya de ahí el mercado va a ser lo que mejor le plazca. Bueno, seguimos con el doble techo. Este es un doble techo y lo que sucede aquí es que es algo parecido a los triángulos y no en la forma, obviamente, porque es más como un rectángulo, ¿no es cierto? No es un triángulo. Pero el comportamiento es muy parecido porque el precio viene subiendo, llega a una resistencia, retrocede, como lo hace en el triángulo, ¿no es cierto? En el triángulo descendente, perdón, en el triángulo ascendente, que llega a una resistencia, retrocede, después regresa otra vez a la misma resistencia, vuelve y retrocede, pero no regresa a esa resistencia. Cuando vuelve y cae, hace un bajo más bajo, un mínimo más bajo que el que hizo en medio de los dos altos. Forma una M, como pueden ver, ¿no es cierto? Una formación de M, ese es el doble techo. Al romper ese mínimo que había hecho en medio de los dos altos, el impulso bajista se acelera. ¿Por qué? Por las mismas razones. Recuerden que al rebotar de ahí hacia arriba, ahí entraron órdenes de compra. Y bueno, y sucede lo mismo que les he dicho. El precio rompe el soporte, se disparan estos de los stop losses de esas órdenes de compra. Los que están por fuera del mercado ven el rompimiento y también les da por entrar al mercado y aceleran el impulso a la baja. Eh, hay doble techo, también hay triple techo, que son tres toques, pero para mí que ya después de tres toques ya no me gusta llamarlo triple techo, eh, ni triple piso. El doble piso es lo contrario a este patrón, porque ya más bien lo consideraría más bien como una bandera, ¿no? Porque ahí es donde se forma las banderas, que es en realidad una consolidación hacia los lados. Bueno, también se puede entrar de la misma forma. Podríamos entrar antes de que el precio rompa el soporte, cuando el precio viene y toca por segunda vez la resistencia y rebota de esa resistencia a la baja, y vemos que viene cayendo rápidamente otra vez hacia el soporte. Podríamos entrar antes de que rompa el soporte. Podemos entrar, si no estamos muy seguros, si queremos bien esperar, podríamos esperar a que el precio rompa y entrar en el momento del rompimiento. Si entramos en el momento del rompimiento, recuerden lo del retroceso, o esperamos que rompa y que se dé el retroceso. Y ahí sí entramos en corto o en venta. Eh, Entrar en el rompimiento cuando el precio está rompiendo también tiene sus beneficios. Es arriesgado, pero también tiene sus beneficios. Bueno, en realidad, si el precio continúa cayendo y no retrocede o no retrocede lo suficiente como para darnos una entrada, nos perderíamos la entrada si nos quedamos viendo el rompimiento, ¿no es cierto? Y a veces nos sucede eso. A mí me ha sucedido, sí. A veces el precio ve un buen soporte, una resistencia. Recuerden que esos son los puntos de entrada, ¿no? Cuando nosotros vemos la gráfica, y a mí me gusta mucho explicarles a los asistentes esto, cuando ustedes ven una gráfica, espero que la estén viendo en este momento, ¿no es cierto? Sí. En realidad uno puede hacer dinero en cualquier zona, ¿no es cierto? Si yo entro aquí, si hubiera entrado en este bajo, en compra, pues hubiera hecho dinero, ¿no? Si hubiera vendido acá, hubiera hecho dinero. Si hubiera vendido aquí, hubiera hecho dinero. Si hubiera comprado aquí, también hubiera hecho dinero en esa pequeña subida, ¿no? En cualquier nivel se puede hacer dinero y es muy fácil verlo
cuando ya la cosa ha pasado, ¿no es cierto? Ya cuando todo ha pasado somos expertos, ¿no es cierto? Eso es lo que dicen. Eh, pero en tiempo real no es tan fácil. En tiempo real, donde está el precio en este momento, no es tan fácil decidir si de aquí se va a devolver, si no se va a devolver, si va a continuar, si se va a frenar, ¿no es cierto? Ya es más difícil la cosa. Entonces, como no podemos estar adivinando que no, de aquí sí se va a devolver, no, de acá no, de aquí, de aquí. Entonces, por eso es que hay que escoger ciertos niveles donde haya más probabilidades de que se produzca ese rebote o ese rompimiento. Porque igual podemos hacer dinero en un rebote o en un rompimiento. La pregunta del millón, obviamente, es, ¿va a rebotar o va a romper? El precio llega a un nivel de soporte o resistencia y ahí es donde nos preguntamos, ¿no es cierto? Ahí es donde empieza a darnos vuelta la cabeza y empieza a funcionar la mente. Y empezamos a preguntarnos, ¿va a rebotar o va a romper? ¿O se va a quedar aquí consolidado? Porque recuerden que el precio puede hacer tres cosas y nada más tres cosas. O subir o bajar o consolidarse. Una de esas tres, ¿no? Y ahí es donde está la pregunta, ¿no? Bueno, entonces, como no podemos estar adivinando en qué punto, escogemos puntos, por ejemplo, los números redondos, medias móviles, todos los que les he mencionado, ¿no es cierto? A puntos pivote, retrocesos Fibonacci, donde veamos que haya más oportunidad de que nuestra posición nos funcione. Bueno, regresando otra vez a la presentación, aquí tenemos lo que es un doble piso. Bueno, Paloma pregunta, buenas tardes Paloma, ¿por qué muchas veces las gráficas se ven un poco simétricas, como en este caso la que está en la pantalla? Paloma, ¿qué te refieres a que se ve un poco simétrica? Vamos a ponerla otra vez. Ah, bueno, ¿qué es la definición de simétrico? Es algo que mantiene el mismo aspecto en ambos lados, ¿no es cierto? En ambas caras o en ambos lados mantiene el mismo aspecto. Las subidas y bajadas. ¿Te refieres tal vez, Paloma, a que el precio subió, llegó a esta zona de acá, bueno, este puntazo, sin tomar en cuenta este puntazo que hizo aquí, se consolidó alrededor del 0.9000 y después volvió y bajó otra vez a la misma zona de donde arrancó? A veces hace eso. Bueno, eso es sí, eso es muy normal verlo en los mercados. A esto se le conoce el, como un retroceso parabólico. No estamos hablando del Parabolic SAR o el Parabolic SAR, que es un indicador que tiene las plataformas de operaciones. No estamos hablando de ese Parabolic SAR, sino que este es otro patrón. Se le conoce el retroceso parabólico porque el precio regresa otra vez al mismo nivel de donde salió. A veces en las noticias ustedes ven este tipo de movimientos. Esta es una gráfica diaria, pero podría ser una gráfica. Recuerden que esto podría ser un minuto. Todos los patrones se dan en cualquier temporalidad. ¿Ok? En la diaria, en la semanal, en la mensual, en la de un minuto, en la de 5 minutos, 15 minutos. En todas las temporalidades se dan los mismos patrones. Es por eso que el mercado es fractal. La única diferencia es el tiempo, obviamente, ¿no? En una gráfica de un minuto, para ver un retroceso parabólico o la formación de un triángulo o lo que sea, pues nos va a tomar menos tiempo, ¿no es cierto? En una gráfica diaria, pues vamos a tener que esperar más días o de pronto hasta semanas para esperar a que se forme el patrón. Esa es la diferencia, pero el patrón es el mismo. Bueno, entonces, a veces en las noticias, ustedes han visto que el precio sale, llega a un alto o a un mínimo y después se devuelve. Bueno, pueda que por allá en ese alto o en ese mínimo se quede oscilando, eh, intenta seguir bajando o seguir subiendo, vuelve otra vez a la zona de consolidación. Usted no sé si lo han notado, pero pónganle atención a los movimientos del mercado cuando salen estos datos fundamentales importantes. Y después de tanto, digamos que vacilar, ¿no es cierto? En esa zona, hacia donde se subió o hacia donde se cayó, y
de tanto vacilar ahí, regresa otra vez al nivel donde estaba antes de la noticia. Ustedes han notado ese fenómeno, ¿no es cierto? Eso se produce muchas veces, que el precio sale y después de que se calma la cosa, ¿no es cierto? El precio regresa otra vez a los niveles previos a la noticia y ahí se queda. Fue, se movió y después regresó otra vez donde estaba antes. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en realidad la noticia no tuvo mucho impacto. El impacto inicial pueda que haya sido alto, pero era pura, puros movimientos de emoción, como les decía al principio. Es el precio o los mercados se están moviendo, los operadores están tomando sus decisiones con sus emociones. Y recuerden que nosotros como seres humanos, cuando tomamos las decisiones por las emociones, normalmente no tomamos la mejor decisión, ¿no es cierto? Por eso es que dicen que uno tiene que pensar las cosas con cabeza fría, calmarse y pensar bien las cosas, porque en el momento del entusiasmo, normalmente tomamos las decisiones equivocadas, ¿no? Porque no estamos pensando correctamente, estamos pensando con la euforia en el cerebro y no estamos pensando razonalmente. Entonces el precio vuelve y regresa otra vez a los niveles donde estaba antes. O sea, finalmente los mercados recapacitan y se dan cuenta de que no, en realidad esto no tuvo ningún efecto o no va a tener ningún efecto a futuro, porque recuerden que los mercados financieros lo que hacen es descontar las noticias, ¿no? Eh, y asignarle un precio a los instrumentos donde debería estar a futuro. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Eso nosotros no nos percatamos de eso cuando estamos operando, obviamente, pero es bueno saberlo, que una cosa lo que es el precio del mercado y la otra cosa lo que es el precio intrínseco del instrumento, ¿no? Y los mercados hacen eso, esa es la función de los mercados en realidad, lo que le llaman en inglés el price discovery o descubrimiento de precios, que es en realidad asignarle el precio justo a cada instrumento. Eso es lo que hacen los mercados financieros y todo mercado, no solamente los mercados financieros, sino todos los mercados libres. En todos los mercados que funcionan libremente son las leyes de oferta y demanda las que determinan el precio de algo, ¿no es cierto? Usted, usted digamos que diseña unos zapatos y usted puede pedir por sus zapatos $1,000, pero si no hay nadie para comprarle esos zapatos en $1,000, entonces le toca bajarle el precio de los zapatos, ¿no es cierto? Así es. Pero si la gente está dispuesta a pagar $1,000 por ese par de zapatos, entonces los zapatos valen $1,000, ¿no? Porque la gente está dispuesta a pagar eso por ese artículo, ¿no? Muy bien, regresemos a la presentación. Vamos a ver aquí. Esto es lo que es un hombro, cabeza y hombro. Y en este patrón de hombro, cabeza y hombro, es parecido a los doble techos y a los doble pisos. Miren que es prácticamente como un triple techo, ¿no es cierto? La diferencia es que el alto del medio, el máximo del medio, es más alto que los dos de los lados. En este patrón el rompimiento este es un patrón de cambio bajista, ¿no? Cambio bajista cuando se confirma. Recuerden que uno no puede decir, si el patrón no se ha confirmado, uno no puede decir de que el precio va a cambiar, ¿no? Porque es como tratar de predecir el futuro. Esa es otra cosa. No estamos tratando de predecir el futuro. Estos patrones sí funcionan, tienen una alta probabilidad de que funcionen, pero recuerden que cualquier cosa puede suceder. Y vuelvo y repito eso, y esto lo repito mucho en mis presentaciones, porque ¿para qué? Para que se eviten tanta frustración. Uno se frustra mucho cuando uno cree que el mercado o está casi confiado de que el mercado va a hacer algo y no lo hace. Entonces ahí es donde entra, ¿no es cierto? A, digamos que este golpe psicológico que siente uno. Y eso es por no aceptar desde mucho antes de que el precio puede hacer cualquier cosa. Bueno, volviendo al patrón. En medio de los dos, en medio de de los dos hombros se forman unos bajos y esos bajos va a trazarnos nuestra línea de señal. Esa es la línea que vamos a esperar a que el precio rompa hacia abajo para entrar. El precio puede que rompa y continúe cayendo y no retroceda, y si nos quedamos esperando el retroceso, pues nos perdemos la entrada. Pero recuerden que todo tiene su pro y su contra, ¿no? Por otro lado, si nos quedamos esperando el retroceso,
y se llega a dar el retroceso como lo vemos aquí en esta imagen, retrocede otra vez a la misma línea de cuello, como le llamamos la línea de cuello, que es en realidad ¿qué? Es una línea de soporte. Así tenga una pequeña inclinación hacia arriba, es en realidad una línea de soporte, es un soporte. El precio rompe, se devuelve a ese soporte, el cual cambia de función a resistencia y de ahí el precio rebota y continúa cayendo, ¿no? Un buen ejemplo de lo que es el patrón de rompimiento y retroceso. Fíjense que si solo nos enfocamos en la parte del rompimiento y el retroceso, si ven la parte del rompimiento y el retroceso, en realidad no nos importa lo que haya pasado de allí hacia atrás. Lo que pasó de allí hacia atrás ya sucedió, ya pasó, ya eso no eso ya no tiene nada que ver con lo que suceda de aquí en adelante, ¿ok? De aquí en adelante, si vemos que se produce este rompimiento y ese retroceso, esa es nuestra señal de entrada. Independientemente de lo que haya sucedido de aquí, desde antes de que rompiera, ¿no? Hacia atrás. Acá atrás se formó un patrón de hombro, cabeza y hombro, pero podía haber sido un triángulo, ¿no es cierto? Como lo vimos anteriormente. Ascendente, descendente, podía haber sido una bandera, ¿no? O podía haber sido cualquier otro patrón. Muy bien, sigamos con este es el hombro, cabeza y hombro, pero invertido, o sea, al revés. Y es todo lo contrario. En medio de los dos hombros, los saltos que se producen en medio de los dos hombros forman o se traza una línea de tendencia bajista, que en realidad es una resistencia, actúa inicialmente como resistencia, el precio rompe, se devuelve otra vez a esa misma resistencia, la cual cambia de función a soporte y de ahí el precio rebota y continúa subiendo. Bueno, igual en este patrón se puede entrar antes del rompimiento, se puede entrar en el rompimiento o se puede entrar en el retroceso, cualquiera de las tres. Eh, Ustedes decidirán, porque como les digo, algunos somos más conservadores, otros somos más arriesgados. Entonces ustedes decidirán de qué forma entrar. Eso sí, traten de tener una consistencia, ¿no es cierto? Claro que todo depende, estas imágenes son estáticas, no se están moviendo. En tiempo real, cuando vemos que el mercado se está moviendo, también entra, ¿no es cierto? Hay que tomar en cuenta lo que es la velocidad, con la velocidad que se está moviendo el precio. Si el precio retrocede, digamos que el precio rompe y después retrocede, pero retrocede demasiado rápido, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pareciera de que no se fuera a frenar ahí, pareciera de que fuera a continuar otra vez y se fuera a meter otra vez a la zona de congestión. La zona de congestión es en realidad el área donde se ha formado el patrón, ¿no? Entonces ahí ya se desbarata el patrón, ya queda invalidado, ¿no es cierto? Deja de funcionar, ya no es un hombro, cabeza, hombro, ya es otra cosa, ¿no? Tal vez se forme otro patrón diferente o tal vez no se forme nada. Bueno, sea cual sea el caso, ya nos toca cambiar de, bueno, de análisis, ¿no es cierto? O simplemente cambiar de instrumento y buscar otras oportunidades en otros instrumentos. Muy bien. Eh, Esta es la cuña ascendente. Un patrón también muy común, es un triángulo en realidad, pero es un triángulo que tiene, no es un triángulo ni ascendente, ni descendente, ni simétrico. En realidad es un triángulo donde ambas líneas de tendencia apuntan hacia arriba, ¿no? Eh, Podría también romper en cualquier dirección, pero es mejor o es más confiable cuando rompe a la baja, ya que normalmente cuando rompe a la baja tiende a venir a visitar otra vez el último bajo de donde arrancó, ¿no? En este caso sería estas sombras de acá abajo. Tiende a ir a visitar ese punto de donde el precio arrancó, donde empezó a subir, ¿no? E inclusive ese punto, ese bajo, se puede usar como una referencia para trazar o para ubicar el objetivo, ¿no? O el take profit, para saber de que probablemente allí vuelva y se detenga, ¿no? Recuerden que todos los altos, y esto es otra cosa que hay que tener en cuenta, todos los máximos que vemos en las gráficas, esos puntazos hacia arriba, o los valles, que son las puntas de abajo, cualquiera de esos picos o de esos valles se puede llegar a convertir en soporte o resistencia, cualquiera.
No tiene que estar en un número redondo, no tiene que estar en un punto pivote, no tiene que estar en ningún lado. En cualquier, como les estaba explicando hace un momento, en cualquier punto sobre la gráfica el precio puede cambiar de dirección, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, que si el precio regresa otra vez y viene a visitar otra vez si ustedes ven que está visitando otra vez un valle o un pico, tengan en cuenta de que ahí se podría detener el precio y tal vez rebotar, ¿no es cierto? Ese pico o ese valle podría actuar como un soporte o como una resistencia. Aquí tenemos una cuña descendente que es todo lo contrario. También es un triángulo, pero en este caso este triángulo tiene dos líneas de tendencia que tienen una inclinación a la baja, ¿no es cierto? Eh, es mejor igual, podría romper en cualquier dirección, pero es más confiable cuando rompe la línea de tendencia superior o cuando rompe hacia arriba. En este ejemplo vemos cómo rompe, cómo el precio retrocede. Aquí alcanzó a meterse un poquito otra vez dentro del triángulo o dentro de la cuña, ¿no? Pero no alcanzó a invalidar el patrón del todo porque de aquí vuelve otra vez y rebota y vuelve otra vez al alza. Se podría decir que es un retroceso, ¿no es cierto? Aunque bastante largo, ¿no? Es bastante largo. Hablando de los rompimientos, del patrón de rompimiento y retroceso, ya para terminar, para que tengan algo en cuenta, bueno, este es el bar, como por sus siglas en inglés se le conoce como el bump and run reversal. Es un patrón de cambio y lo importante de este patrón es que primero el precio empieza a subir, en este caso que es un ejemplo alcista, el precio empieza a subir, pero la tendencia es bien definida. Fíjense acá atrás que la tendencia es bien definida, no hay mucho espacio en blanco, la línea de tendencia, el precio prueba o visita la línea de tendencia varias veces. Las visitas ya son más apretadas o son más cercanas la una de la otra. De repente sucede algo que hace que el precio gane impulso hacia arriba y se forma el bump, que es digamos que la joroba, ¿no es cierto? La joroba esta que se ve acá arriba. El precio sube rápidamente. Normalmente esto sucede en casos de noticia, ¿no es cierto? Cuando sale una noticia importante, hace que el precio se suba, pero después el precio retrocede y forma esta jorobita. Extendemos la línea de tendencia que tenemos acá abajo, la extendemos hacia el futuro. Y cuando el precio rompe esa línea de tendencia hacia abajo, esa es nuestra señal de entrada en este patrón. Pero bueno, ahorita vamos a la gráfica porque les quería mostrar algo. Cuando, cuando se forma el patrón de rompimiento y retroceso, debería de, el rompimiento debería de darse dos o tres velas para confirmar el rompimiento, ya sean alcistas o bajistas, y después el retroceso también dos o tres velas en dirección contraria. Bueno, digamos que algo así como lo que sucedió aquí. Bueno, hay mejores ejemplos, pero escojamos este. El precio viene y rompe, ¿por qué dos o tres velas bajistas por debajo en este caso del soporte? Porque eso nos confirma que el rompimiento es real. Recuerden que se puede producir un falso rompimiento, son muy comunes los falsos rompimientos y hay que tener cuidado con eso. Entonces, para tener un poco más de seguridad, recuerden que no es al 100%, pero para tener un poco más de seguridad, es mejor esperar a que después del rompimiento se produzcan dos o tres velas, en este caso bajistas, que nos confirme primero el rompimiento y después en el retroceso también dos o tres velas alcistas, en este caso, ¿no? Al alza, que nos confirman el retroceso. Y ahí sí entraríamos en corto, ¿no es cierto? Esperando que el precio continúe en dirección del rompimiento inicial. Entre el rompimiento, las velas del rompimiento y las velas del retroceso, debería haber un espacio en blanco ahí. ¿Por qué seguir estas reglas o estos parámetros? Porque es que, por lo que les digo, lo de los falsos rompimientos. Si vemos que el precio rompe en una sola vela y en la siguiente vela se devuelve, a veces sucede eso, ¿no es cierto? Eso es muy común, un movimiento muy común, como por ejemplo algo así como acá abajo. El precio cae
y después se devuelve en en la vela siguiente, normalmente eso es como, o en ese momento es donde se producen los falsos rompimientos. Entonces no vamos a confiar en ese retroceso porque no es un retroceso muy confiable. Entonces es por eso que es mejor uh, esperar a que se confirme el rompimiento. Con la tercera vela ya nos deja el tren, pero más seguro. Es correcto, Isabel, es lo que les estaba explicando hace un momento. Si, si nos ponemos digamos, a esperar confirmación, porque es esperar confirmación eso, ¿no? Esperar que cierre la segunda o la tercera vela, muchas veces nos deja el tren, sí, a veces el precio sigue, o a veces retrocede, pero no retrocede lo suficiente y no alcanzamos a entrar, y continúa en la dirección de donde rompió. Esa es una, digamos que esa es una de las contras que tiene esperar el retroceso, pero también nos da un poco más de seguridad, ¿no? Entrar en el rompimiento en el momento que se está dando el rompimiento y bueno, la ventaja es de que si el precio continúa cayendo, pues ya estamos montados en el mercado, ¿no es cierto? Y ya es simplemente dejarlo que corra la posición. Bueno, muchas gracias entonces a todos por su atención para el día de hoy. ¿Alguna pregunta antes de despedirnos? Espero que les haya interesado, les haya gustado el webinario de hoy. Recuerden que ha sido grabado para que vuelvan y lo repasen en estos días. O de pronto si entraron tarde a la sala y se perdieron el principio del webinario, lo pueden volver a ver en, en la dirección que les puse en la ventana del chat, que se las voy a volver a poner en este momento. Dice Gerardo que dónde podemos ver más de estas formaciones. Bueno, hay mucho material en la web sobre patrones de gráficas. Les voy a mostrar, les voy a regalar un sitio que, bueno, desafortunadamente está en inglés, eh, pero pueden ver las formaciones, pueden ver los patrones. Y este es el sitio de Thomas Bulkowski. Thomas Bulkowski es considerado, digamos que, la eminencia en patrones de gráficas. Es un operador 100% chartista porque esto es lo que se conoce como el chartismo puro. Las personas que operan solamente con patrones de gráficas se les conocen como chartistas. Y Thomas Bulkowski es un experto en patrones de gráficas. Ahí les puse la página, el sitio web de Thomas Bulkowski. Está, como les digo, está en inglés, pero pueden ver todos los patrones que él tiene. Están organizados en orden alfabético. Ustedes van a ver que son más de 100 patrones los que tiene ahí. Échenle un vistazo a esos patrones y ustedes se van a dar cuenta de lo que les dije, de que todos estos patrones, en realidad todos dependen de soporte, resistencias y líneas de tendencia. Todos. Estamos esperando de rompimiento. Estamos esperando un rompimiento de una línea de tendencia o un rompimiento de un soporte. Y de esa manera pues van a ver las cosas un poco más claras, ¿no? Y más simples. Como les digo, es mejor uno mantener su análisis, su operativa lo más simple posible, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias a todos entonces por su atención. Para el día de hoy los esperamos en nuestro próximo webinario. De hecho, mañana hay un webinario con Eduardo Polinches a las 19 horas de Madrid para que los invito para que se registren también para ese evento. Muy bien, feliz noche a todos y que tengan un feliz día y mañana un feliz día de operaciones. Hasta luego.